subterráneos. Un sábado más estamos con ustedes. Este sábado en el que muchos nos verán en el reprise, no en directo, pues han decidido, por lo menos en La Paz, ir a visitar los diferentes museos que nos presenta la ciudad de La Paz. Quiero nuevamente dar las gracias por su gentileza, como siempre, a Gonzalo Trigoso, viejo camarada, amigo de mucho tiempo, de muchas luchas. Ya nos debemos conocer unos 40 años, tal vez un poco más, Gonzalo. 40, 45 años alrededor de... Esas veces en las luchas universitarias, bajo la misma bandera, que siempre tengo la esperanza que Gonzalo nunca las abandone o vuelva por lo menos a retomarlas. Gonzalo, hoy nos reunimos para hablar de tu próximo libro, que lamentablemente por temas de impresión no lo vamos a poder presentar hoy día, como era la intención, pero igual vale. Es un libro dedicado a lo que fue el 18 de mayo de 1949 o 50, 50, 50. 1950. Eh, y para eso vamos a hacer unas preguntas a Gonzalo Trigos. Gonzalo, ¿qué fue el 18 de mayo de 1950? ¿Una insurrección obrera? Un, solamente un, ¿cómo te podría decir? Un amague de enfrentamiento. ¿Qué fue esa fecha? ¿Y por qué es tan significativa para los obreros, principalmente fabriles? Pavel, un gusto estar en el programa, saludar a César, a Mateo, a todos los compañeros y compañeras que hacen posible la transmisión. En principio, ¿no? Lo que todos conocemos, el 18 de mayo de 1950 se recuerda la masacre fabril de Villa Victoria. Es decir, lo que está en el conocimiento mínimo sindical es que ese día el ejército y la policía del último gobierno de las OSCA, y en este caso su vicepresidente Mamertus Yolagoitia, asaltan los barrios obreros. Hasta ahora no se sabe la cantidad de muertos que han existido, exceden los 200 y se produce una terrible masacre, ¿no? Y entonces el motivo de eso es que se ha declarado como Día del Trabajador Fabril Boliviano el 18 de mayo y es un día que se festeja grande y largamente por los trabajadores fabriles, rememorando a sus mártires. Esa es la información general, ¿no? Pero ya el estudio del 18 de mayo arroja una enorme cantidad de información y ya es muy difícil saber exactamente lo que ha sucedido. Estamos hablando de inicios del 1950. El colgamiento del presidente Gualberto Villazuel, se produjo el 21 de julio del 46. Entre el 5 y entre el 6 y el 9 de noviembre del 46 se aprueba la tesis de Pulacayo. El 47, en enero, se realiza una terrible masacre minera en siglo XX. Todo el 47 hay despidos en el resto de las minas. Hay 3, 4 meses a mediados del 47 de poderosos, así increíbles levantamientos campesinos en todo el país y fundamentalmente el altiplano norte de La Paz. El 48 continúan los despidos masivos en las minas y ya el 47 se producen elecciones y las OSCA gana las elecciones, presidente Enrique Herzog y Mamerto Yolagoitia, su vicepresidente, el último gobierno de las OSCA antes de la revolución del 52. Entonces, el 49 se presenta igual sombrío para el gobierno, con una característica interesante. El 49, para el 1 de mayo,
hay elecciones municipales y el MNR las gana. Ahora, lo extraño es que el gobierno para el 1 de mayo convoca las elecciones, pudo haber sido otro día, entonces coincide con la marcha del 1 de mayo. Y ya el 49, el 1 de mayo, hay 20 obreros muertos, porque hay enfrentamientos en la Plaza Murillo y los alrededores. Y en este caso, por ejemplo, Hernán Siles se para en uno de los bancos de la Plaza Murillo apuntando con la mano, con el dedo a Palacio y dice, tiene que desalojar porque ya el pueblo es mayoría, el MNR es mayoría, tienen que abandonar el poder. Y en esas circunstancias, bueno, hay la represión, pero hay muertos obreros y los obreros en su marcha se retiran hacia Villa Victoria. Es interesante, eso está sucediendo el 1 de mayo del 49. El 20 de mayo del 49, el presidente Enrique Herzog renuncia al cargo. Ahora, sus biógrafos, Crespo y no recuerdo el otro apellido, en el libro que le dedican a Herzog, ellos hacen un análisis muy increíble, porque ellos dicen, o sea, no es que el presidente era un amanerado, estilo francés, un hombre muy suave, lo era muy culto, un gentleman, una persona así muy delicada, pero Herzog había sido ministro de guerra durante la guerra del Chaco. Herzog estuvo 2 veces detenido ya en el gobierno Villasuel, fue torturado. Durante el gobierno Peñaranda fue autoridad cuando la masacre minera. Entonces era un hombre que venía de eso, ¿no? Pudo tener costumbres muy delicadas, pero era un hombre duro, un hombre íntegro para la Zosca. Pero Herzog renuncia no porque dicen era se acobardó y era mucho para él. Herzog lo que hace es decir, una cosa es masacrar en las minas. Y una cosa es masacrar en el campo. La noticia no llega a las ciudades. No había televisión en esa época, era la radio y los periódicos. Y cuando llega la noticia a nadie le importa porque hay 20, 30 mineros muertos allá lejos en la punta de un cerro y los otros son indios. Hay indios que han sido masacrados y ya está. En el caso del 47 es por primera vez en América Latina que se utiliza aviación para disparar sobre población civil, sobre población indígena originaria campesina en Pucarani, Eh, que es lo que hoy día se entiende, ¿no ve? claro, Entonces, esta parte déjame terminar. Mira, Uyola Goitia, el 20 de mayo del más 49, conocido como el Chivo. no, 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 claro, el chivo, pero aquí está, yo me estoy equivocando, estamos hablando del doctor Enrique Herzog, ¿no ve? El que era el Sí. amanerado, muy delicado. Herzog dice, una cosa es matar campesinos mineros, que no hay lío, pero otra cosa es matar fabriles, obreros de las fábricas, que están aquí en la ciudad, cruzando el río, el Choqueyapu, cruzando el río, ahí al frente están sus vacíos. Pero además, dice, hasta aquí a los obreros se les veía la cara cuando se iba a hacer campaña electoral. Entonces dice, se les deja azúcar, se les deja galletas para ganar su voto y nunca más los vuelves a ver. Solo son voto individual democrático. Pero el 1 de mayo del 49, Herzog dice, ha cambiado. Estos están actuando como clase, se movilizan como clase, están con las banderas del MNR, pero actúan en forma independiente. Y después del 1 de mayo dicen, no, aquí va a ser grave, va a haber enfrentamiento, y el enfrentamiento va a ser en la ciudad. Y eso yo ya no puedo. Y renuncia, se pide licencia y se va a descansar a los Yungas. Queda su vicepresidente, Mamerto Yolagoitia. En agosto, el 27 de agosto del 49, estalla la guerra civil, que hasta aquí siempre se dijo que la guerra civil fue el antecedente del 9 de abril del 52. La guerra civil es algo olvidado, pero ya era unos 20 años, distintos autores han empezado a incorporar su conocimiento para el estudio en la historia de Bolivia, ¿no? Te dijo, o sea, el 49 entonces fue el ensayo general, pero aquí hay que tener en cuenta que el 49, la ¿Me guerra permites? civil,
paréntesis, Adelante. algunos autores sostienen que era el golpe de Estado del MNR mejor planificado, pero algo les falla. No reciben el apoyo militar que se esperaban y por eso fracasa la guerra civil del 49, ¿no? En realidad, lo que está sucediendo es que los aparatos de inteligencia del Estado descubren, y descubren noche antes, el 26 en la noche, capturan a las cabezas, a los implicados en La Paz y Oruro, entre ellos Hernán Siles Suazo. Pero el resto ya no pueden hacerlo. Y entonces en Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija, Potosí, estallan las minas, también estalla el levantamiento. Quiere un golpe. Se unen fuerzas militares porque Zadepa todavía seguía teniendo presencia. Entonces, es una guerra civil porque el MNR dice, señor Ulloa Goitia, abandona el poder. Tenemos controlados 7 departamentos. Bueno, ven y Pando como que esas veces no contaban. Tenemos 5 departamentos, excepto La Paz y Oruro, que quedó en manos de las dos. Pero tenemos el control económico, tenemos las minas y el petróleo en el sudeste del país. O sea, retírese. El gobierno, junto con los militares, logran articular una defensa y desde Oruro marchan a Potosí, marchan a Cochabamba, a Sucre, Tarija y finalmente 3 batallas en Santa Cruz se deciden. Es con aviación, hay enfrentamiento aéreo entre los dos bloques. En Incahuasi, Mataral y Valle Grande se combate en trincheras con artillería y con tanques, ambas partes, porque el ejército está dividido. Y bueno, la Zosca gana. Como sea, después de 10 días, la Zosca logra triunfar. Ese es el 49, ¿no? Y entonces, ya, al 50. El 50, la crisis económica es muy fuerte, ya había pasado la guerra mundial, las exportaciones bajan, los aliados no necesitan ya tantas cuestiones, disminuye. Es bien interesante más adelante ver si volvemos a este paréntesis, el papel de Estados Unidos de Norteamérica. O sea, no es lo que solemos creer, ¿no? Pero o sea, hay documentos desclasificados y el libro se basa, pues, hay un capítulo dedicado a la embajada norteamericana, a la CIA y el presidente Truman. Ah, lo que interesa, A empiezan, la naciente CIA. claro, ya existía la Ya OSS, que era el original, el que actuó el en la Segunda predecesor. Guerra Mundial, ese es hasta el 46, y a partir del 46-47 ya existe la CIA. Y es interesante porque hay informes de la embajada y hay otros informes de la CIA. En algunos casos hay desinteligencia entre los informes, pero las líneas generales, ¿no? O sea, son embajada por un lado que está mandando sus informes a Estados Unidos sobre lo que pasa y de otro lado la CIA. Ahora, en enero del 50 empieza con conflictos, han subido los precios de los artículos de primera necesidad, hay inflación, la gente no tiene dinero, empiezan las movilizaciones. Marzo es el momento en que se desatan huelgas en todo el país y en particular en La Paz. Quienes están, o sea, el 49 después de la guerra civil, el MNR es descabezado. Hay como 200 presos en San Pedro del MNR y unos 400 en la isla de Cuati. Incluye algunos elementos adicionales, como el caso de Guillermo Lora del Por y otros, que son apresados por instigar en las minas y, en fin, toda la oposición a la Zosca a la cárcel. ¿Me ¿No? permites una anécdota, Gonzalo? Es eh, en ese momento que están prisioneros, Lora está con Lechín y ahí le piden la definición a Lechín, si era porista o era emenerista. Y Lechín, fiel a su estilo, nunca les respondió, porque todos lo detienen a Lechín no por movimentista, sino por porista. El mismo Guillermo sostiene eso, ¿no? Sí, y la verdad es que el papel de Lechín en la historia de Bolivia no está escrito ni es conocido. O sea, hay 4 biografías muy buenas, incluso su autobiografía en 2 tomos, pero
o sea, cómo esto impactaba incluso en la documentación embajada y CIA, y cómo ha sido su actuación hasta los años 80, ¿no? Ya, esa es esa es otra historia, ¿no? Que no está escrita todavía, pese a que hay 4 o 5 libros biográficos muy buenos, el de Lupe Cajías, por ejemplo, es excelente, pero ya, La historia ¿no? de un mito es el de Lupen Cajías. Sí, y muy bueno. Pero claro, Lechín también estaba preso. Ambos saldrán luego exilados a Chile. Sí, Lechín volverá, Lora vuelve también. Lora vuelve en junio del 50, después de la masacre. Y lo vuelven a apresar en Oruro, estaba clandestino en Oruro. Lora no está durante la masacre. Y bueno, aquí hay cosas que dejemos para después, ¿no? Pasa entonces en marzo las grandes movilizaciones y las huelgas. No sucede gran cosa, el gobierno está conteniendo, pero llega a abril y el 29 de abril, o sea, la central sindical, la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, la CSTB, estaba en manos del PIR. El PIR hizo gobierno con las OSCA y el PIR fue parte de las masacres obreras y campesinas. Entonces la CSTB estaba totalmente desacreditada, nadie quería nada con ellos. Se van organizando comités intersindicales que están teóricamente influidos por la tesis de Pulacayo, que habla, dice, tenemos que olvidar la CSTB y fundar la Central Obrera Nacional, la CON. Y entonces estas intersindicales ya están hablando de que nosotros vamos a hacer la CON, ¿no? Y, pero son mandos medios, incluso de mando medio para abajo, es gente de sindicato, de federación, porque los dirigentes altos de las confederaciones están presos, todos están presos, o sea, las cárceles están repletas de presos, ¿no? Y el resto está exilado o confinados. Entonces, como sea, la gente que queda a cargo aquí está uno muy importante, Edwin Moller, dirigente del POR, que fue esposo de doña Lidia sí, sí, Gayler Posada, por ejemplo, de la cual vamos a hablar en un momento. Él es para la cabeza más visible de la intersindical como dirigente del comercio. Y a fines de abril, el ministro de Gobierno y el ministro de Trabajo se sientan a la mesa con la intersindical, porque el gobierno decía, no reconocemos, para nosotros solo es la CSTB del PIR, pero al final los dos ministros se reúnen y firman un convenio de incremento salarial y los demás problemas. El central para los fabriles, además del incremento, era la reapertura de la fábrica vidrios. Y desde ahí venían huelgas de solidaridad con Fábrica Vidrio, cuyo dirigente era Germán Butrón Márquez, quien dirige a los fabriles durante la masacre. después cuadro movimentista, ¿no? Siempre fue del MNR y ya fue el primer ministro de Trabajo cuando el MNR y hasta su muerte él no cambió de posición, ¿no? Pero se izquierdizó. La hija, por ejemplo, él estuvo un tiempo en Cuba, etcétera, y la hija estuvo en Cuba, estudió en Cuba, se casa con un Mario Gutiérrez Adriasola, que estudió medicina en Cuba, y este Mario Gutiérrez vuelve a Bolivia e integra la guerrilla del Che. Y es el otro médico de los dos médicos que habían con el Che, y Germán Butrón y la hija también son detenidos por estar implicados como aparato urbano del Che. O sea, o sea, ¿por qué todos estos datos personales? Porque el libro tenía que tener, era un folleto, 60 páginas. Y luego que se ha ido averiguando más, se ha vuelto 100, 200, 300, 400, la publicación debe estar por las 800. Y entonces ha habido que ir investigando en lo que se ha podido la vida de cada uno de los que ahí están. Y pues te has ido a averiguar hasta el Che Guevara y participaciones muy posteriores. ¿Verdad? Entra a la vida, a la biografía personal de la gente que estuvo ahí. En el caso de Usiolagoiti hemos visto los 3 libros biográficos de él, más el resto de conseguir cada uno de estos libros, así grave. Ah, firman convenio el 29 de abril del 50 y
se suspende pues la movilización, porque los trabajadores dicen que para el 1 de mayo no se arregla, estalla el conflicto. Y va a ser peor que el del 49, donde hubieron ya muertos fabriles, ¿no? Aquí va a ser peor el 1 de mayo. El gobierno firma. El 1 de mayo pasa, digamos, la marcha de protesta, bien, o sea, bien agresiva, pero pasa. Y el presidente Usiola Goitia desconoce la firma del convenio, despide al ministro de Gobierno y de Trabajo diciendo, ¿y quién les autorizó firmar? Y dice, aquí no hay nada, no hay incremento, no hay arreglo, y se arruinaron. Ese momento, analizado por sus biógrafos y por todos los datos, da a entender que el gobierno dice, el gobierno desafía. Usiolagoitia dice, tengo que liquidar aquí la oposición en La Paz. ¿Por qué? Porque elecciones van a haber el 51. Yo quiero llegar en paz al 51. Por eso despide a los ministros, rechaza el convenio, dice, no hay nada. ¿Quieren movilizarse? Aquí los espero. Los trabajadores comienzan a organizarse y ponen fecha. Dicen, el 16 va a empezar la huelga y van a empezar las movilizaciones. El gobierno dice, con mucho gusto los espero. Los periódicos de esos días, de lo único que hablan es, tropas militares se están concentrando en La Paz. Tropas militares llegaron al Alto, están poniendo sus campamentos en la ceja del Alto. Ahora hemos descubierto que llegó el regimiento de policías de Oruro de carabineros, entonces no solo fueron 2 regimientos de carabineros en La Paz, sino hubo el tercero que llegó de Oruro. O sea, el gobierno empieza a acumular fuerzas armadas, militares, para enfrentar. O sea, era un enfrentamiento abierto, de su lado los trabajadores igual. Estallan los conflictos el 16, comienzan las marchas, empiezan las huelgas, no hay arreglo, no hay arreglo. Finalmente, en la movilización del 18, del jueves 18 de mayo del 50, es una movilización tremenda. Está llegando, llega al Prado y empieza la depresión, les lanzan gases, y bueno, empiezan a dispararse mutuamente. Hay coincidencia en varios autores en que, eso es raro también, un camión de las Fuerzas Armadas del Ejército conteniendo cajas con fusiles Mauser y algo de munición estaba por el Prado. Intenta escapar en contrarruta, entra por el Cine Monje Campero hacia la Bueno y en la curva se voltea el camión. Los policías, los soldados que estaban ahí salen volando y las cajas se rompen y ahí queda el armamento a la vista de los trabajadores. Que obviamente lo alzan, se arman y ya es más grave la situación. El ejército, es decir, las fuerzas combinadas tenían su plan y en este su plan ellos, es muy notorio el mismo 18 que dividen la ciudad. Entonces empiezan a empujar a los huelguistas hacia San Pedro, Churubamba y hacia la avenida Vázquez, lo que hoy día sería parte de la autopista. Y las Fuerzas Armadas y la policía se concentran de lo que sería la Montes Mariscal Santa Cruz para arriba. Empiezan a tender ahí sus basicadas también para controlar Palacio. Hay mapas, hay unos 10 mapas que están en el libro sobre la posición de las fuerzas, cómo se van colocando y cómo van evolucionando, ¿no? A lo largo de la masacre dura el jueves 18, el viernes 19 y el sábado 20. Son 3 días, no es un día. Ahora, las unidades militares se van colocando en sus diferentes posiciones. Por ejemplo, algo que me llamaba la atención eran los tanques. Ningún autor habla de que tanques hubieran participado en la masacre, pero había el denominado escolta presidencial. Recién con Barrientos los colorados se han convertido en escolta presidencial del 64 adelante. Mientras tanto, el escolta presidencial en tiempos de Peñaranda y luego de Villarruel, se supone Herzog Usiola Goitia, eran 26 tanquetas italianas
que se ven en fotos del 9 de abril y del colgamiento del 21 de julio del 46. Entonces, esos eran el escolta, era un regimiento de caballería blindado número 1. El escolta presidencial es colocado alrededor de la Plaza Murillo y algunos tanques donde estaría la Pérez Velasco. No se sabe que hubieran participado de la masacre. Sí actúan en la toma de la universidad del monobloc central. ¿Por qué? Porque el levantamiento no fue solo obrero, fue un levantamiento toda la paz. Los universitarios toman el monobloc, los normalistas toman la normal, donde ahora es el Colegio Hugo Dávila frente al Miraflores. Hospital Obrero en Miraflores. Entonces toman esa posición y los tanques participan en la captura de la universidad. Me permite un apunte, se está construyendo el Hospital Obrero y se atrincheran en los pisos que se están construyendo del Hospital Obrero. Y seguramente con las ráfagas de las tanquetas, porque no tienen cañón, tienen ametralladoras montadas, algunas son dobles, ahí los han debido bajar, ¿no? Claro. Y bueno, eso está pasando en retaguardia, o sea, el gobierno está limpiando la retaguardia para garantizarse el casco viejo de la ciudad a su favor. Una vez que consigue eso, inclusive las fábricas de Achachicala, Purapura, lo que está de la Armentia y la avenida Perú hacia arriba, hacia el Calvario, eso también queda en poder del ejército. Y entonces los obreros de esas fábricas, donde incluso estaba vidrios, que es el motivo de donde empieza el conflicto fabril, esos obreros se pasan al frente, a la parcialidad del frente. Aquí hay también ese tema de cosmovisión andina, en Villa Victoria a un lado, a Chachicala al otro, Pura, las dos parcialidades rivales obreras. Entonces, esos pasan a combatir al frente. No se ha podido investigar mucho del papel de la mujer. Hay algunos textos, por ejemplo, los de Luis Oporto, pero tengas en cuenta que como hoy las fábricas de tejidos, las farmacéuticas y otras, el 80 al 90% eran Una mujeres mujer. y se sabe que participaron como combatientes. O sea, la mujer tiene un lugar muy destacado durante la masacre, pero todos los autores dicen, o la mayor parte dicen, no, como enfermeras, como las que llevaban comida, las que recogían heridos, pero nosotros sabemos que han sido combatientes. Bueno, esta gente empieza a ser empujada por el ejército hacia la Villa Victoria. Una vez que los han cercado, digamos, en la villa, los obreros no se hacen mayor problema, se van replegando, disparando, dejando muertos, matando también, porque aquí hay que tomar en cuenta, no es la clásica masacre de llorar y luto, ¿no ve? En que el ejército ha atacado de sorpresa, nos ha matado en la noche y al día siguiente hay que llorar los muertos, las viudas, los huérfanos y enterrar de pena. Aquí es un enfrentamiento donde los trabajadores están armados, tienen armamento. El MNR entrega armamento, el POR entrega armamento, el Partido Comunista que se fundó el Enero del 17 de 50. enero del 50 entrega armamento. El único que hasta donde se conoce no entregó armamento fue el PIR, que era el que tenía más armas y se negó a entregarlas. Aunque hay algunos autores que dicen entregaron, pero posiblemente no en la cantidad que se ofreció, y bueno, todos contra el PIR, ¿no ve? Por su papel. Claro. Pero los obreros también estaban armados. Hay anécdotas muy interesantes de que hay una señora Palacios, que era comité central del POR, y esta señora andaba, por algún momento se fue de la lengua de que en su casa, por la calle Murillo del obelisco más arriba, estaba el armamento, o sea, parte del armamento del POR. Y entonces los del MNR se enteran de eso, asaltan su casa como un mes antes de la masacre y les roban todo el armamento. O sea, robo de armamento entre partidos de oposición a la rosca. Entonces, todos esos armamentos van a parar a la Villa Victoria y los obreros están armados. Comienza el combate en la villa, la noche, en realidad a las 5 de la tarde del 18 del jueves, el comandante en jefe, el general Ovidio Quiroga Ochoa, dice, va a haber bombardeo por avión. Ya durante la guerra civil el 49 se bombardearon las minas, se bombardeó Cochabamba y Potosí por avión.
¿no? Fue la segunda así grande en Sudamérica. Entonces vamos a bombardear La Paz. Es más, el Regimiento Bolívar de Artillería con asiento en Biacha ya estaba colocado días antes en la ceja y con los cañones en posición para disparar. El alto era vacío. Si Era algo una había pampa de casa, prácticamente. claro, Era una Villa pampa. Dolores y pare de contar, pero Villa Dolores 20 casas, ¿no ve? Exagerando a 30 y una que otra casa más allá hacia el Kenco, pero en la ceja están colocados. Estaba la estación que servía también de partido, carga de pasajeros y de materiales al ferrocarril Arica-La Paz. Era el único atractivo que tenía el Alto, ¿no? Y que salía también a Huaki. O sea, Sí, sí, sí. era fundamental, ¿no? Una de las estaciones, una pena que el tren se ha levantado y que no sea parte del esfuerzo comercial boliviano actual, Esa es ¿no? una de las maldades del neoliberalismo gonista, ¿no? Destrozar los Y el ferrocarriles que eran parte transporte de la vida. pesado, Sí, sí, digamos, desarrollo en Bolivia sin ferrocarriles es un absurdo pensarlo, ¿no? Pero claro. mm, la cosa es que está así. Hay dos pases de aviones. El primer pase es botando papeles, octavillas, diciendo zíndanse, los vamos a masacrar. El segundo pase hay disparos y bombardeo, pero parece que ya por la hora ya no había techo aéreo suficiente y deciden no utilizar aviación. Entonces empieza el bombardeo. Desde la ceja del Alto empiezan a disparar los cañones y, por ejemplo, la casa de mis papás es en la calle Manzaneda, de la Sucre Catacora, una cuadra más arriba. Claro. Entonces, ahora están llenos de No te olvides edificios, que ahí también está una de las fábricas más grandes de La Paz, que era la fábrica de la refrescos Salvietti. Salvieti, Claro, la Magona, claro. la de Fideos, la Fanafi. O sea, La estas eran Fanafi, zonas claro. fabriles, ¿no? Fabric, Pero claro. de las ventanas de la casa de mis papás hasta hace unos 20 años atrás, en que todo se ha levantado de edificios, veías excelente toda la ciudad. Era hermosa la vista. Se podían ver 17 iglesias de la ciudad de La Paz. Entonces, imagínate la población mirando el bombardeo, lo que están disparando los cañones sobre la villa. Pero ya no había más para las rosca. Empieza el bombardeo. Y aquí es a donde entro a tu primera pregunta. O sea, ¿qué fue? ¿Fue un golpe? ¿Fue un levantamiento? ¿Fue una insurrección? ¿Qué era esto? Lo que se conoce es que los mandos del MNR dicen, compañeros, no hagan nada, ya hagan su huelga, eso, y ahí párenla. ¿Por qué? Porque no hay condiciones para derrocar al gobierno. Estamos todos presos, o sea, y no hay condiciones. Si en la guerra civil hemos fracasado teniendo aviación, tanques, artillería y todo, imagínate ahora. Pero los dirigentes dicen, era imposible frenar a la base, más que en La Paz había vergüenza, porque los estudiantes universitarios, en particular derecho, se reclutaron en el ejército de la Zosca en agosto del 49 para combatir en la guerra civil y la población paseña aplaudió en general. No siempre son todos, ¿no? Y Claro. luego que se conocen los hechos de la guerra civil, los fusilamientos en la plaza de Potosí en la 11 de septiembre, en fin, aquí ya viene, pues, qué barbaridad, ¿no ve? Las barbaridades que ha hecho el ejército de la Zosca, del cual éramos parte. Entonces, hay esa vergüenza, más que La Paz no participó en la guerra civil, entonces ya los hemos dejado solos a los otros. Entonces, la gente sale a combatir el 18 de mayo y así están las cosas, ¿no? Las órdenes, había un comité cuatripartito que era el comité político y debajo del comité cuatripartito el comité intersindical, el último intersindical ya dirigido por Germán Butrón, por los Fabriles, ¿no? El comité cuatripartito era el MNR, el POR de Guillermo Lora, el Partido Comunista con Sergio Bueno, Almara estas veces el por Carrera, era uno solo. Era uno el por era uno solo. bueno, el POR y el PIR, incluso el PIR llega a participar. Estaba ahí adentro los grupos anarquistas de la FOL, solo que los anarquistas dicen, nosotros no somos partido, así que, ¿por qué nos están poniendo de comité de partido? Pero participan, sí, pero no como partido. Bueno, están los anarquistas, está toda la oposición, ¿no? Y
La instrucción es no al enfrentamiento militar, vamos a perder, pero el 18 estalla el levantamiento. Ah, ¿Me permites un apunte, Gonzalo? Hay un libro que tú lo conoces bien, creo que es de Toribio Hinojosa, no me acuerdo, Memorias de un Felipe trabajador Tapia. de Tapia. Ahí dice que mucha gente se anima porque era excombatiente de la guerra del Chaco. Es más, llegan a montar hasta un par de ametralladoras pesadas que no saben Pesado. cómo aparecen, pero se animaban porque su preparación, casi todos los fabriles habían ido a la guerra del Chaco. Ese es un punto, el de la guerra del Chaco, bien interesante, porque los militares también venían de la guerra del Chaco, Claro. Fabriles también, pero además tenía mucho peso haber sido excombatiente. Por ejemplo, los ministros de Trabajo y de Gobierno, que fueron los Monasterios eh, y Molinedo, ellos eran abogados. Y siendo abogados libres, sin tener, digamos, obligación, se alistan voluntariamente para ir a la guerra del Chaco y participan en trinchera. Al final los dos son capturados como prisioneros. Entonces dice que ellos en los debates con los dirigentes sindicales decían, pero tú qué me vienes a hablar, amigo, a alzar la voz. Yo he sido combatiente de la guerra y ni siquiera yo voluntario, yo de mi voluntad me metí siendo abogado y todo, ¿no ve? Podían matarme. Del otro lado, por ejemplo, tienes Juan Lechín. Lechín entró de tropa y sale como sargento. Víctor Paz entra de tropa, Claro. sale de sargento. Hernán Cid. Decir, era igual en dirigentes. Y en Fabriles era la duda y Germán Butrón. Y Germán Butrón. De Germán Butrón no encuentran nada escrito. Es increíble. Ni los Fabriles conocen la foto de Germán Butrón. Fue el primer ministro, el primer dirigente de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, fundador de la CONFE y primer ministro de Trabajo. ¿Y qué más sabes de él? Nada, no hay nada. Ha habido que hacer una arqueología para conocer. Y aquí hay una anécdota muy bonita, si me permites. Buscando, encontramos que Germán Butrón Márquez habría estado en la campaña del Chaco. Entonces, ¿cómo confirmar? Porque el libro es muy pesado, porque tiene 1 millón de pies de páginas, porque todo está reconfirmado con datos, 1, 2, 3, 4 datos, o sea, prácticamente opinión personal, casi no hay nada. Entonces, ¿cómo confirmar? ¿Cómo confirmar? Los archivos de las Fuerzas Armadas. Entonces, hemos pedido por escrito, hemos seguido el curso regular burocrático, han accedido a que se visite el archivo y ha ido mi procuradora, Denise, y ese día es bien interesante porque llama y me dice, doctor, ya estoy aquí, tengo el archivo y está la ficha de Germán Butrón. Pero entonces sacale foto, no me, porque ya, como ya hemos llegado, está aquí el suboficial, el oficial, tiene que autorizar. Pero ahorita todos están cosiendo, aquí es locura ya en el Estado Mayor. Y entrar a no sé qué hacer, me están pidiendo desalojar de inmediato, están desalojando a la gente. Hay tanques en el patio. Entonces, mira, vos sacale foto y sal de ahí. Le sacó la foto está en el libro, ¿no? Era el 26 de junio, el día del golpe, no golpe, como se quiera llamar, del general Zúñiga. Ese mismo día, mira, y el archivo se cerró luego, no sé si seguirá abierto, pero ya hubiera sido imposible acceder justo ese Claro. día. Entonces, Una suerte única, Gonzalo, realmente. hay anécdotas increíbles. Cada dato tiene su historia, que es para escribir otro libro, el cómo se escribió, ¿no ve? Ya, Claro. lo evidente es que fue excombatiente y está la ficha con todo su ficha Cardex. Entonces imagino que Germán Butrón les hablaba igual, ¿no ve? ¿Y a mí qué me vienes a decir? Yo también he estado ahí y he ido también voluntario, a mí nadie me ha Claro. reclutado a la fuerza. Ya. Entonces, ambos bandos han estado de alguna manera en la guerra civil y en la resistencia. Muchos han participado en el colgamiento de Villazuel. Lo cierto es que aquí viene la cuestión. No hay planificado para la toma del poder. Parece que lo más que ellos piensan que va a suceder es que va a caer Uyyolagoitia, pero claro, va a ser reemplazado por cualquier otro de las dos caminero feudal.
Pero ya se supone que es un avance el haberlo tumbado Goitia, ¿no? Ya es ganancia. Parece que hasta ahí llegaba, si es que podría suceder. Pero por dentro hay un informe precioso, hermoso de la CIA. Y aún para el que no sabe el inglés, es fácilmente entendible lo que dice. Obviamente está la foto del informe y la traducción. ¿Qué dice la CIA? O sea, primero, la embajada lo que dice es el fines del 49 por diciembre, dice, este gobierno se va a caer, este gobierno es débil. Pero no importa, dice, porque ningún partido de izquierda, en particular el PIR, el problema de los norteamericanos es la Guerra Fría contra la Unión Soviética, Claro, contra Rusia. Entonces dice, a nosotros no nos afecta, porque el PIR no pasa nada. Y en el informe de marzo dicen, hay un nuevo grupo, el Partido Comunista, pero son cuatro gatos. O sea, no hay ningún que no era peligro. mentira, además, ¿no? Además, el Es PIR la verdad. hace nacer el Partido Comunista de Bolivia y el Partido Comunista Sí, boliviano, que después se el, unifican en el 56, el pero no tenían PSGO, fuerza. que dicen, ¿no? Mm. Y entonces eso dice. Entonces dice, del POR ya ni menciona. Hay documentos del POR que andaba con México y demás, pero no pasa nada. El único peligro aquí es el MNR, el MNR. Pero el MNR es un partido de extrema derecha. Cualquier tipo de traducción a las palabras que colocan traduce extrema derecha. Entonces dice, el MNR es un partido nacionalista de extrema derecha. No hay peligro. Si llegara lo peor, que es el ascenso del MNR, no hay problema. Para nosotros está bien. Este gobierno ya está de salida, ya está desahuciado para los gringos. Y la CIA, el informe posterior de la CIA es hermoso porque dice, hay un coronel, el coronel Armando Ichazo. El coronel Armando Ichazo está al mando del regimiento 2 de caballería con asiento en Huaki en aquel tiempo, y el regimiento Avaroa. Y este regimiento Avaroa en aquel momento en Huaki, hoy es otro el que está en Huaki, este regimiento se encuentra estacionado en el Alto, pero se sabe que este Ichazo está en negociaciones con los Fabriles y con el MNR para bajar y juntos tomar Palacio. Ya. Esa información ha debido conocerla ya, obviamente se la han transmitido al presidente. El presidente, aquí no hay nada escrito, pero es obvio. Lo que hace el presidente es ordenar que el primer regimiento que asalte los barrios obreros sea el Avaroa. Entonces él dice, ahí se van a cansar, ahí van a tener muertos, y si se unen a los fabriles, les caen los cañonazos desde el alto y chao el Avaroa y chao los fabriles. Entonces, con eso desactivan esa posibilidad. En el informe dice el otro. El MNR se ha reorganizado en cuadros medios y se van a movilizar a la Plaza Murillo, aprovechando el levantamiento fabril, intentando tomar Palacio. A eso obedece que las tanquetas y otros dos regimientos quedan rodeando y controlando el casco viejo y Plaza Murillo. Entonces, no hay manera de que se actúe. Y la tercera opción dice los militares. El comandante en jefe no quiere ser presidente, que ahorita el que tiene más aureola, más prestigio, el general Ovidio Quiroga, como que igual, eh, luego para el 52 lo intentaron traer, en fin, él nunca quiso asumir presidencia, pero dicen, hay la jefatura de Estado Mayor está definiendo darle un autogolpe a Ullolagoite. En caso de que las cosas excedan, los militares se harían cargo. Dentro de ellos está un hombre muy confiable y muy querido de las Fuerzas Armadas, el segundo al mando de las Fuerzas Armadas, el coronel Ricardo Ríos Rosell. Entonces, eso no llega a suceder también porque al final el gobierno resuelve la masacre, ¿no? Y los militares dicen no todavía. Entonces, se están jugando varias de esas cuestiones en pleno combate fabril. Los fabriles, mientras tanto, ¿cuál es la intención? Defenderse en el vacío,
tratar de desotar en las barricadas al ejército y si logran desotarlo, tomar las armas y ahí estallaba un levantamiento popular y a Palacio. No se sabe lo que hubiera sucedido porque, como te digo, el dispositivo alrededor de 2, 3 cuadras alrededor de Palacio era poderosísimo, pero eso ya se iba a ver en cancha, ¿no? O sea, podía darse aquello, podía darse aquello. La masacre dura 3 días. Al final, los fabriles que quedan combatientes tienen que escapar hacia el bosquecillo, entonces muy tupido, ¿no? Como ahora, y todavía los siguen allí, entonces siguen los combates en el bosquecillo, y finalmente, bueno, hay que ver ya la represión, caen como 400 presos. Las listas están en los periódicos. Hay igual anécdotas, el caso de Fernando Bravo, que se supone es coautor con Guillermo Lora de la tesis de Pulacayo, hay varias versiones, ¿no? Y Claro. ahí está el nombre de Fernando Bravo, porque el mismo 18 empiezan a capturar en Oruro, en Cochabamba, en todo lado, porque hay movilizaciones. En Sucre hay movilizaciones, en Cochabamba los fabriles se movilizan, en Oruro hay levantamiento. Es decir, no estaba arreglado, pero la gente dice, mira, están peleando en La Paz y salen a luchar. Don Fernando Bravo es detenido, por ejemplo, está en las listas y yo le llamé a la hija, A a Volpia. Emma Bolsa. Le dijo, Emma, ¿tu papá lo habían detenido? No, me dice, a él lo detuvieron en otras oportunidades. Yo tengo el nombre y está en la lista de los presos de San Pedro. Son 3 periódicos que confirman. Entonces ella hace memoria y dice, yo tenía alrededor de 5 años. Me acuerdo ese día que él escapó por los techos de la casa, pero yo pensé que eso era años después. Pero ahora que me hablas, dice, así hecho memoria, y claro, luego supimos que en La Paz, o sea, lo detuvieron en Oruro, lo llevaron a La Paz, estuvo en San Pedro y luego en Cuati. ¿No? Claro, Entonces se van porque era recuperando, parte de ¿no? del Comité Central Clandestino del POR, porque Guillermo estaba Claro. exiliado, gran parte del Comité Central del POR estaba exiliado en Chile. Sí. Y mira, o sea, hay así nombres de personas y todo esto que hasta las familias desconocían los datos. Ah, Y bueno, eso es lo que sucedió. no te Así olvides que que a partir del 50 también empieza a despuntar la figura de ese titán del movimiento obrero como fue César Lora, ¿no? eh, ya hay antecedentes, y no solo es de César Lora, el propio Mario Monge, el negro, el que estuvo implicado en la guerrilla, es largo. Mira, hay un elemento bien interesante. Uno puede decir, ya, los han masacrado, los han aplastado, y los han tomado presos, los han mandado hasta Cuati, o sea, los han desotado. Pero el 51, al año después de la masacre, el 16 de mayo, Renuncio Goitia pierde las elecciones con el MNR, Renuncio Goitia entrega el poder al general Hugo Vallivian Rojas, ya, esto es 16 al 17. El 17 en la noche, un grupo de obreros y de militantes del MNR asaltan la comisaría de Villa Victoria, matan a los militares policías, roban el armamento y se baten a tiros como 2 horas en la Villa Victoria. Pero estaban derrotados. Pero ¿y por qué siguen combatiendo? O sea, ¿por qué el espíritu de lucha? Y entre las que toma la comisaría está Lidia Gayler, que también es detenida con otras 3 mujeres del MNR y a la cárcel, ¿no ve? Ahora, ¿qué es la conclusión? Que el ensayo general para la revolución del 52 no fue ni el colgamiento de Villarreal ni, La guerra ni la civil. guerra civil del 41. O sea, son elementos, ¿no?, que están ahí presentes, pero lo que se vivió en La Paz el 50 es lo que hace que se diga aquí va a ser. Como que el 50 la Villa Victoria actúa de otra manera. Los vecinos, eso está transcrito en los libros de Murillo y de Felipe Tapia. Ellos dicen, nosotros ya sabíamos por dónde nos iba a atacar el ejército y demás, les hemos tendido emboscadas y demás, y ahora sí la villa los derrota, ¿no? La villa cobra venganza del 50. Claro. Entonces, ese es, digamos así, en rápido, la importancia de los sucesos del 18 de mayo. Es por Ujú. eso que, que la canción de combate del MNR es en el puente de la villa, ¿no?
y se refieren a Villa Victoria, ¿no? En el puente de la villa hice un juramento, ¿no ve? con tu sí, defender al movimiento por toda la vida, ¿no Sí, ve? así es, Y claro, esto es porque en el puente hay combates. O sea, el camino al Alto, la arteria La Paz el Alto, era el camino antiguo que sigue existiendo, necesariamente pasa por la villa. No había pues, eran senderos por Tembladerán Faro Murillo, Nuevo Potosí, y la autopista no existía, ¿no? claro. Entonces, había que tomar la villa sí o sí, no podías dejarlos allá adentro indefinidamente. Y al puente se Y refieren al puente ferroviario que creo que ya no existe, ¿no? ahora es un puente como mirador, y no estoy seguro si todavía existe. Hasta hace unos años estaba el puente como miradorcito, pero ya el puente ferroviario ya no está, ¿no? Claro, porque ahí Entonces, se apostaron, es todo, mm, toda una hay estrategia casas que que desarrollaron. son demolidas a cañonazos, porque Claro, dicen estos comunistas, estos rojos, porque a todos los tratan de comunistas, son sí, comunistas. Estos comunistas están con ametralladora, lo que tú decías, con ametralladora pesada desde los techos, y están bien colocados con francotiradores, evidente, que hay que tumbe la casa, cañonazos, punto, se acaba la historia, ¿no? Y fue una cosa espectacular. Yo digo, posiblemente habían más fotos. El periódico, ¿qué se llama La Noche, es el único que, bueno, el diario también trae fotos, pero de la movilización de la policía y los soldados en Villa Victoria, es decir, desde la espalda de los soldados van fotografiando. No existen fotos, que no son unas cuatro o cinco que se ven por ahí, pero de los combates dentro de la villa de los obreros. Los del periódico dicen, nosotros íbamos a publicar un muestrario completo, pero el gobierno se entera, asalta, roban esas fotos, quién sabe, alguien las tiene guardadas o las han destruido. Entonces, claro. Y no te olvides que el periódico más grande de esa época era La Razón, que era de parte, Hoshi, era el vocero de Aramayo, de Aramayo, de Aramayo de, y era el vocero de La Rosca, ¿no? de la rosca. Ahora, hay un cortometraje que lo ha hecho Jorge Sanginés, que se llama Revolución, tiene No duración es de 10 minutos. Mario Roncal. No, no, es ya me has hecho dudar. No, es Jorge Sanginés, pero la película la han filmado a fines de los 60, o sea, como que 20 años después, y Claro, creo que entonces es uno de los rememora la últimos, masacre. de las últimas acciones que hace el Instituto Boliviano de Cinematografía, Debe estar eh, relacionado, eh, debe que estar era, relacionado. que era parte, digamos, del trabajo cultural que hizo la MNR a partir del Del aparato 52, ¿no? ideológico, lo que crea José Felman Velarde, ¿no? Un Claro. hombre muy inteligente para el manejo Y que ideológico. lamentablemente su primer director y prácticamente hasta la desaparición después de la caída de Víctor Paz era Gonzalo Sánchez Rosada, ¿no? Bonnie Sánchez, donde aprende a hacer cine y luego Claro, se da cuenta que más negocio hacer minería, ¿no? Entonces, claro. esa película refleja bastante bien, pero es 20 años después, obviamente es actuada, lo actúan fabriles de la época, pero la película da una buena idea, ¿no? Son Y 10 claro, porque es minutitos filmada prácticamente todo en el bosquecillo de Pura Pura. pues, con las fábricas, las Y sirenas de la está, época. Yo me imagino cómo las sirenas tocaban todo el día claro. llamando a combatir, y han debido una por una igual apagar, tomar las fábricas. Em, Mm. bueno, En- falta escribir todavía, tendrá 800 páginas, pero no es ni la punta del iceberg. Por ejemplo, ¿qué es lo que no he podido ya investigar? He llegado a todo lado, hasta archivos policiales. Hay que agradecer a algunas autoridades policiales que han entendido, para ellos es muy doloroso. El 18 de mayo es muy recordado en la policía. Cae el capitán Javier Ceballos, y ya, en el primer combate cae, y en todos los cuarteles de policía hay un retrato del capitán Javier Ceballos. Está la foto en el libro de la esposa, sus dos guaguitas, en fin. Pero mira, podríamos saber, no al 100%, pero por lo menos al 90% la cantidad de muertos fabriles, si alguien tuviera la revista Protección Social de la Caja de Salud, que se publica entre abril y junio,
del 52, después de la revolución, porque el gobierno emite decretos otorgando también indemnizaciones tanto a los que estuvieron en la guerra civil, en el colgamiento de Villaduel, las bajas mineras y demás, y también a los obreros fabriles, y dice, inscriban quienes han muerto en la caja y se les va a indemnizar. Y la caja esas veces publicaba todos los nombres de todas, hasta que te cortabas el dedo y te ponían yodo, ponían tu nombre y le hemos puesto yodo en su herida. Entonces, ahí está la lista de muertos. No debe estar el total, pero permitiría así gran certidumbre al 80, 85, para saber número aproximado y nombres. ¿No? Porque ahora no se sabe, o sea, son mártires totalmente anónimos, pero hemos buscado en la caja, todo hemos hecho, no hay, tal vez alguien tiene las de vista. El juicio, porque el gobierno les inicia juicio, y el juicio posiblemente esté en el archivo histórico en Sucre, pero ya no me ha dado para llegar ahí. Son los dos grandes que faltan, entre otras cosas que sigo encontrando. Hace 3 días hablé con el doctor Coco Chacho Alvarado y en su libro Historia del Partido Comunista Marxista-Leninista está el nombre, él dice, de un camarada Miranda que murió en la masacre. Porque todos nos fuimos por ahí, obviamente el doctor no, pero sea, todos los que estaban para la revolución se fueron a combatir allá. O sea, no solo eran fabriles, ¿no? Varones, mujeres, habían trotskistas, estalinistas, anarquistas, todos se fueron a concentrar. Los que tenían armas se fueron con sus armas. Entonces, fue una cosa espectacular y eso es el antecedente del 52 en La Paz. ¿Qué cosa hay que hacer, qué no hay que hacer y cómo hay que hacerlo? Entonces, ahí Eso, está, ¿no? Ahí está. Gonzalo, realmente ha sido un diálogo muy, muy ilustrativo, ha sido lo de tiempo, un conversatorio, una charla, un diálogo verdaderamente interesante sobre un tema que mucha gente prácticamente lo ha olvidado, porque los fabriles celebran el 18 de mayo y nadie sabe por qué celebran, y ahora nos damos cuenta que es realmente toda una épica realizada por los trabajadores en Bolivia, los cuales han empezado a sembrar. Una pregunta bastante atrevida, hasta si quieres grosera. ¿Tú crees que el 18 de mayo del, del 50 se podría comparar como en el 1905 de Rusia? Y yo lo pongo y digo, por eso digo, el ensayo general de la Revolución Nacional del 9 de abril del 52 no fue la guerra civil, no fue el colgamiento de Villarreal. El ensayo general, porque fue así también como espontáneo, hubo dirección, hubo, como te digo, el cuatripartito, ¿no? Estaban los 4 partidos, pero ya no eran pues los mandos superiores, ¿no? Pero como sea, hubo ese tipo de dirección, pero la cosa se les fue de las manos a todos, por eso es grandioso porque a todos se les escapa de las manos, incluso para el gobierno diría que ya matamos 20 más, los disciplinamos, les militarizamos sus barrios y se acabó. Pero la cosa fue tan grande que fueron 3 días de combate y fue una cosa escandalosa, ¿no? Entonces fue el ensayo general del 52. Yo asumo que de no haber habido el 18 de mayo, el 52 hubiera sido muy diferente o ni siquiera se hubiera producido. Eh, a tal punto llega que, por ejemplo, cuando el 67, cuando la guerrilla del Che dicen, pero Mario Monge, Negro Monge, el secretario general del Partido Comunista de Bolivia, Che, y la gente dice, pero este no sabe disparar nada, o sea, no sabe nada. Le quiere discutir la dirigencia al Che, ¿no? Y a decir cómo se hace la guerra. Pero Mario Monge decía, tiene que ser insurreccional como el 52. Mario Monge estuvo el 52 y estuvo el 50. Mario Monge combatió en Villa Victoria. Hay un guerrillero, Apolinario Aquino, de Biacha. Hay una comunidad que ahorita ya el nombre se me va, de Biacha, donde hay 3 combatientes aymara casi parlantes que están en la guerrilla del Che. Este Apolinario tenía 15 años cuando la masacre y luego ya era del Partido Comunista y es dirigente de Figlios y luego se vuelve y a largos años. Este
Apolinario entra a la guerrilla del Che como cuota del Partido Comunista. Y por enero del 67, antes que empiecen los combates, Apolinario le dice al Che, mira, eres del primer grupo, eran los 3 peones que estaban en Ñancahuazú. Cuando llega el Che, Apolinario ya está en Ñancahuazú. Entonces, en enero, Apolinario le dice, mira, tengo que ir a Viacha, tengo que ir a hablar con mi mujer, mis hijos, dejar dinero, o sea, dejar todo en paz. Y el Che desconfía, dice, no, se quiere rajar, se quiere escapar. Apolinario había estado como dirección en la masacre del 50. Apolinario combatió el 52, Apolinario combatió en septiembre del 65 contra Barrientos. Apolinario era un cuadro completo, mientras el Che, el 53, estaba paseando en bicicleta a La Paz, o sea, sin desmerecer la grandeza, ¿no?, del comandante de América. Apolinario ya había combatido fusil en mano contra las roscas. Apolinario va, habla con su familia en Viacha, cierra sus cosas y vuelve a la guerrilla. O sea, aquí está jefe, he pedido licencia, estoy retornando. O sea, aquí nadie se raja, ¿no ve? O sea, hay gente de esa calidad. Mire, ese Ah, Apolinario viene de la masacre del 50 y muere en Ñancahuazú, muere durante. ¿Mm? Gonzalo, solo decirte que estamos esperando ansiosos el libro. Espero que me invites a la presentación. Bueno, es parte de Editorial Subterránea. Sí. Y como siempre es un gusto charlar contigo. Un tiempo camaradas, ahora amigos. Y no pues decirte que el libro va a estar a la venta, según nos dice Gonzalo, la primera semana de junio y obviamente va a estar en Día Subterránea, que es la editora además de este proyecto. Y nos encontramos en el edificio Torres Ferrara en la 6 de agosto, local 7. Si ustedes no se ubican, entonces el edificio Torres Ferrara es en la 6 de agosto al lado del edificio de Derechos Humanos y en la puerta hay una farmacia, la farmacia Catedral. Vengan ahí a partir de la segunda semana de junio, vamos a tener este libro que por lo que nos ha adelantado Gonzalo es exquisito. Gracias Gonzalo, ha sido nuevamente un gusto tenerte con nosotros este sábado. Agradecerte, Pavel, agradecerle a César. Cuando yo le comenté el proyecto, le dije, mira, ya está todo, ya está avanzado todo, ahora hay que ver cómo imprimirlo. Y César de inmediato, pero lo podemos hacer, nosotros podemos arriesgar incluso hasta capital. La Federación de Fabriles es la primera, cuando yo les mostré, Américo Flores me dijo, nosotros publicamos, pero es grueso, va a ser caro, la Federación paga, porque esto es para la Federación de la Paz y nosotros ponemos todo el dinero necesario, o sea, pero luego de eso ya en las negociaciones, cuando ya César dice, pero yo lo puedo hacer también, yo puedo poner parte de también mi cuota de dinero más la imprenteada y todo eso, y corrector de estilo, una persona fabulosa. Y, y ha sido un esfuerzo así tan difícil, bien complicado, como hemos sorteado todo. Agradecer a Librería Subterránea, obviamente. Hubiera sido muy difícil publicar sin o sea, un apoyo abierto, desinteresado de la Federación de Fabriles de La Paz, Américo Flores, su directorio, Zud y otros, y Librería Subterránea, en este caso César, se ha portado de oro así. Sí, No, no, no habría libro. gran estima Américo, amigo de la librería y amigo personal también Américo, un joven dirigente fabril. Eh, Gonzalo, como te digo, siempre es un gusto charlar contigo. Nos vamos a estar viendo en la presentación y agradecer pues a las personas que nos han escrito y a las personas que nos han seguido en este sábado. Y si ustedes, en esta noche de museos, si ustedes quieren ver parte de lo que hemos hablado con Gonzalo esta tarde-noche, pueden visitar la Casona del Magisterio, donde hay 2 salas dedicadas exclusivamente a la lucha del movimiento obrero, uno minero y el otro fabril, acompañado de fotos y de otras cosas más, de testimonios. La gente están invitados. Va a estar abierto hasta las 11 de la noche, así que tienen tiempito para llegar hasta allí y visiten y vean en fotos y en algunas otras cosas más cómo era la lucha de los trabajadores durante el siglo pasado. Cuesta decirlo, pero ha sido así. Gonzalo, nuevamente muchas gracias y les reiteramos, Librería Subterránea, edificio Torres Ferrara, local 7, atendemos de 10:30 de la mañana a 7:30 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 10:30 a 1:30. Gracias y será hasta el próximo sábado en otro diálogo subterráneo.